Hoy vamos a conocer literalmente al superhéroe más fogoso de Marvel, así que vamos de una vez con la historia. Johnny Storm y su hermana mayor Susan se criaron en Long Island, en Nueva York, y eran hijos del Dr. Franklin y Mary Storm. A pesar de que su madre murió en un accidente de coche cuando él tenía 9 años, Johnny desarrolló pasión por los autos y una gran habilidad para diseñarlos, arreglarlos y manejarlos. A los 15 hizo su primera puesta a punto y a los 16 su padre le compró su primer bólido. Cuando aún era un adolescente, Johnny fue a California a visitar a su hermana Susan, la cual se había mudado al oeste para hacerse actriz. Susan Storm estaba prometida con Reed Richards, un brillante físico e ingeniero que estaba desarrollando una nave espacial que sería capaz de explorar otras galaxias. Mientras Johnny se encuentra en California, el gobierno amenazó con suprimir la financiación a Richards y este decidió probar la validez de la nave haciendo un vuelo de prueba a las estrellas. El mejor amigo de Richards, Ben Grimm, iba a ser el piloto, mientras Susan y Johnny insistían en acompañarlos. Ya en el espacio, un blindaje inadecuado de la nave permitió que una cantidad grande de radiación cósmica bombardeara al grupo, pero lograron regresar a la Tierra usando el piloto automático, pero ellos ya habían cambiado para siempre. Los rayos cósmicos cambiaron la estructura genética de Johnny, permitiendo crear plasma ardiente que cambiaría todo su cuerpo de llamas sin causarle ningún daño, y además descubrió que podía volar, disparar llamas y absorber el calor. Haciendo una pausa, les cuento que antes de Johnny existió otra antorcha humana, que fue un androide creado por el profesor Phineas T. Horton, cuyo sueño de crear un nuevo ser humano perfecto fracasó cuando el cuerpo del androide, cubierto de células solares fotoeléctricas, estalló en llamas al contacto con el oxígeno. Asombrosamente, el fuego no dañaba al androide y al principio el público, incitado por los medios de comunicación, considera una amenaza a la antorcha humana original, por lo que este rechazó la pertenencia a su creador, afirmando que no deseaba ser esclavo de alguien más, por lo que estaba muy preocupado por su fama más que por el bienestar de su creación. Cuando aprendió a usar sus poderes, juró no usar jamás su poder para el mal y se convirtió en un justiciero, y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial se unió al resto de los superhéroes y empleó sus poderes para luchar contra las potencias del eje. En tiempos más actuales, la antorcha humana original ha colaborado con los héroes de alquiler, los Vengadores Costa Oeste e incluso con los Cuatro Fantásticos, pero en cierto momento Immortus dividió a Antorcha Humana en dos mitades, y una de ellas se convirtió en Visión. Durante años se creyó que había muerto, pero fue recreado y luchó junto a los Vengadores Secretos y a una nueva encarnación de los Invasores. Ahora volvemos con Johnny. Los astronautas transformados se bautizaron como los Cuatro Fantásticos y decidieron usar sus poderes para ayudar a la humanidad. Johnny se hizo llamar Antorcha Humana, nombre que había usado primero un héroe androide de la década de 1940, como les conté anteriormente. Johnny disfrutaba irritando a la Mole, que tenía celos de él, pero se querían como hermanos. Pero su relación se resintió cuando Johnny se enamoró de la escultora ciega Alicia Masters, con la que luego se casó y que fue la única mujer que había correspondido al afecto de Ben. Pero resultó que Alicia era la espía Skrull Laia, y ese engaño dejó a Johnny devastado, pero durante la invasión secreta tuvo la oportunidad de arreglar las cosas con ella, que teletransportó la parte superior del edificio Baxter junto a Johnny, la Mole, Franklin y Valeria Richards a la zona negativa. El culto de la zona negativa atacó el edificio Baxter y amenazó a los niños de la Fundación Futuro, pero Johnny y Ben lucharon por protegerlos y evitar que Annihilus desencadenara una oleada aniquiladora sobre la Tierra, pero solo había un modo de hacerlo. Uno debía quedarse en la zona negativa para cerrar la puerta cuando el resto se fuera, y Ben se ofreció de voluntario, pero Johnny lo reemplazó en último segundo y se sacrificó. Annihilus revivió a Johnny y tras fracasar en su intento de obligarlo a desvelar el camino de vuelta a la Tierra, lo puso a luchar de gladiador, y entonces Johnny lideró una revuelta contra la criatura, le arrebató el cetro de control cósmico y se convirtió en el regente de la zona negativa. Tiempo después volvió a la Tierra justo a tiempo para ayudar a sus amigos a neutralizar una invasión Kree. Durante la recreación de la realidad del Doctor Doom y la creación de Mundo de Batalla, la antorcha humana fue el sol de ese extraño mundo,
atrapado en una supernova eterna. Cuando se rehizo la Tierra, Johnny y Ben se reencontraron ahí mientras Richards y Sue recreaban el multiverso, pero Johnny se sintió perdido, ayudó por un tiempo a los Inhumans y tuvo un romance con Medusa. Luego de un tiempo, sus poderes empezaron a apagarse y Ben le dio un propósito, le sugirió que Reed y Sue seguían vivos y deberían encontrarlos, por lo que ambos recorrieron mundos paralelos en vano, y cuando ya casi habían perdido la esperanza, Johnny vio el famoso 4 y respondió a la llamada de auxilio de Reed y Sue, y así los Cuatro Fantásticos volvían a estar juntos. Entre los poderes de la Antorcha Humana tenemos el control de la energía calórica y cubre su cuerpo de plasma ardiente durante 15 horas antes de tomar un descanso de 12 horas, y además es capaz de liberar una llama nova que golpea con la fuerza de una cabeza nuclear. También puede crear formas a partir de llamas, como letras que arden en el cielo durante 3 minutos, y controla con la mente la temperatura de los objetos, y por todo esto tiene que vestir con tejidos resistentes al fuego. Este personaje es de los más grandes que podemos conocer, la verdad. ¿Sabían de todos estos datos del gran Johnny Storm? Déjame en los comentarios qué te ha parecido y nos vemos muy pronto con más historias increíbles de tus personajes favoritos del mundo Marvel.